¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la última jornada de 2025. El próximo lunes estaremos aquí, pero haremos un resumen especial del programa Corriendo por el Mundo, las mejores imágenes de todas las carreras en las que hemos estado presentes este año. Eso será el próximo lunes, el día 29. Hoy, día 22, ¿cómo están de salud? Bien, como todos, imagino, ¿no? Bueno, pues si les ha tocado un pellizquito de la lotería, enhorabuena, si no, aquí estamos nosotros, para quitarles un poquito de salud cuando hablemos del Real Valladolid, pero como no solo de fútbol vivimos en esta ciudad, también volveremos a insuflarnos energía positiva con el balonmano, por ejemplo, o con el baloncesto, entre otras cosas. Veremos imágenes también del derbi en tercera división entre el Atlético Tordesillas y el Club Deportivo Mojados, la vuelta del aula a la competición aquí en Huerta del Rey. En fin, de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Lo que hacemos, como siempre, en primer lugar, arrancamos con la imagen de la jornada. Tu tranquilidad, tu confort, sabemos lo que necesitas. Aluminios Arroyo, el hogar que quieres. Tu tranquilidad, tu confort, sabemos lo que necesitas. Aluminios Arroyo, el hogar que quieres. Bueno, antes de empezar, hoy queremos enviar un afectuoso saludo, un cariñoso abrazo a la familia, a los amigos, a los vecinos de Demetrio Nieto, que nos ha dejado durante este fin de semana. Más de 3 décadas al frente del deporte y el desarrollo social del Club Deportivo Don Bosco en el barrio de Pajarillos. No se puede entender el deporte de base, el deporte de promoción, la inclusión social en Valladolid sin la figura de Demetrio Nieto. De hecho, el Ayuntamiento hoy ha decidido que en el campo de Don Bosco va a instalar una placa conmemorativa con su nombre, bien merecido lo tiene. Descanse en paz, Demetrio Nieto, al que, insisto, a sus familiares, a sus amigos, a sus convecinos, les enviamos desde aquí todo nuestro apoyo y nuestro cariño, además de, por supuesto, reconocimiento por su labor, insisto, durante más de 3 décadas en el deporte base y el desarrollo social de su barrio. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con el fútbol. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. Sé que no hay consuelo en lo de hoy, sé que el aficionado está más que decepcionado, se sentirá humillado por nosotros, incluso por mí. Disculpas a todo el mundo, yo lo he dicho, soy el primer culpable en que el equipo pierda hoy, con 4 días de trabajo, pero soy el primer culpable, las cosas como son. Ellos han hecho lo que yo les he pedido. Lo habíamos trabajado durante la semana, los 4 días que hemos tenido, ellos habían estado muy a gusto, habíamos trabajado yo creo que muy bien, ellos me habían transmitido total confianza y con muchas ganas de intentar llevar a cabo lo que yo les proponía. Construir es mucho más difícil que destruir. Sabía que ponía que la manera que quería jugar no podía perjudicar si perdíamos muchos balones, como así ha sido. Yo les decía, tenemos que tener mucha pausa con balón. Creo que al principio la han tenido. Nos meten el primer gol que para nosotros, para el Valladolid, para cómo venimos anímicamente, es un mazazo. Y luego a partir de ahí nos ha costado muchísimo encontrar y plantarnos en campo contrario. Y en definitiva, lo que habéis visto vosotros, nos hemos sentido incómodos, no hemos sabido llegar, hemos tenido muchas transiciones defensivas. Esto cuesta mucho trabajo, mucho más seguramente del que yo pensaba. Y es un toque de bienvenida para mí, para saber que las cosas cuestan mucho trabajo, que me imaginaba, pero
pensaba que iban a salir mejor. Todos ahí dentro pensábamos que iban a salir mejor. Espero que no se les juzgue a ellos ni a mí por 4 días de trabajo. Todos esperábamos que las cosas salieran mejor, la verdad, y en este caso creo que el menos culpable es Sisi, porque la temporada la vienen haciendo los futbolistas, con anterior entrenador también, han perpetrado diferentes ridículos, el día de Andorra sin ir más lejos, lo que costó ya el cambio de entrenador, la variación en el banquillo, aunque se ha producido de una forma distinta a lo que suele ser una destitución, pero evidentemente ya estaba todo más o menos preparado. Y luego también pues, el día de la Copa, en eso no nos podemos olvidar y yo lo repetiré las veces que haga falta. En fin, es el momento de analizar con Onésimo. Café Taís en Parquesol, 33 años a su servicio. Buenas tapas, variedad de raciones y tostas. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, para sus ratos de ocio y además con gran terraza. Nos vemos. Onésimo, ¿qué tal? Buenas tardes. Mal partido, mal cierre del año para el Real Valladolid, como no podía ser de otra manera en este 2025, claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Sí, primero unirme a lo que habéis empezado el programa con Deme, esta gente que hace de nuestro fútbol local, que le da esa importancia y que pierde, entre comillas, su tiempo, pero que siempre está. Yo lo conocía y la verdad que es una pena y me sumo al homenaje y al abrazo. Y mucha gente de ese estilo necesitamos en nuestro fútbol local. Y a partir de ahí, pues es verdad lo del equipo. Yo creo que es un día un poco a borrar. Ya sé que en estas circunstancias decir esto puede ser, pero a borrar por las circunstancias, ¿no? Bueno, sí se intentó una cosa, podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero no es el problema. Creo que tenemos que darle una vuelta a todo. El club tiene que darle una vuelta a todo lo que está pasando. Y este parón nos viene muy bien por todo lo que estamos hablando. El partido no hay que analizarlo, o hay que analizarlo. Sabemos que fuimos muy inferiores. Quisimos jugar de una manera que se veía que no teníamos, obviamente, como dice Sisi, por los días de trabajo trabajada, pero da igual, incluso así no es normal que te superen tanto, ¿no? Entonces tenemos que hacer una autocrítica más extensa y más allá de lo del partido del viernes, que digamos que es el colofón, pero no tiene que ser el punto de partida. Y a partir de ahora, pues bueno, tiene que ser el punto de partida con la idea que el club tenga, pero con una idea clara, ¿no? Y por lo menos que nos acerque a los siguientes, sabiendo, lo hemos dicho ya, Manolo, desde el inicio, que este equipo necesita al menos 2-3 retoques importantes, ¿no? Sí, claramente. Sobre todo necesita primero encontrar un patrón de juego claro, saber a qué quiere jugar el nuevo entrenador, si va a seguir apostando por lo que hacía Almada, si como los jugadores quieren más dominio de balón, más posesión, pero claro, tener el balón como el otro día sin saber qué hacer con él, tocándolo despacio, con toda la previsión del mundo, porque es que el rival sabía por dónde iban a mover el balón, no había desmarques al espacio, no había ayudas, no había coberturas, no había nada. Entonces, parece como que de repente los futbolistas se olvidan que jugar al pie, pues hombre, está muy bien a lo mejor para una pachanga de un domingo, pero en el fútbol profesional hoy en día no se puede jugar al pie nadie. No, pero es que esto no tiene que ser, y no es, y no debe ser, y yo personalmente no lo consentiría, lo que los jugadores quieren. Primero lo que los jugadores pueden, que es diferente, y luego lo que el entrenador, el que sea, propone, y dentro de esa propuesta las condiciones de los futbolistas. Entonces no es que yo también quiero centrar como Michel, y yo no centraba como Michel, ¿no?
tenía otras cosas que Mitchell no hacía como yo, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo personal. Entonces hay que adaptarse a lo que el fútbol tiene, a lo que el fútbol te depara y a lo que tú quieres que pase en el campo en mayor porcentaje, por decirlo así. La idea nuestra, a ver, hemos tenido, es verdad, que somos un equipo que llegamos mucho por fuera, es verdad que no podemos perder esa solidez que el otro día perdimos en defensa, jugando de otra manera, porque el equipo siempre ha basado dentro de sus problemas en encajar poco. Pero no es menos cierto que además de que tenemos que tener claro que somos un recién descendido diferente, que también lo hemos dicho, si quieres llegar a esos puestos de honor, a pelear por el ascenso, ya no el directo, que también, pero porque la igualdad es patente, aunque ahora hay bastante diferencia, lo vemos muy negro, pero esto nos ha enseñado que con tantas jornadas el fútbol todavía te da opciones, pero entrar entre esos 6, que yo creo que hasta ahí sí podemos llegar, tenemos que mejorar muchas cosas. Además de estas ayudas de fuera, que yo creo que necesitamos, cosas buenas que tenemos, porque saco lo bueno de que hemos encajado poco, saco lo bueno de que jugamos con gente nuestra que tiene margen de mejora y que va a ir increciendo con la temporada y con el paso de los partidos. Pero es verdad que tenemos que tener clara que la filosofía que queremos tener, si vamos a apretar arriba, si vamos a esperar, si vamos a alternar las dos cosas, si queremos jugar y sobre todo lo que nos ha faltado para mi gusto durante este año es el juego de ataque. En Zorrilla hemos perdido, no lo queremos recordar, es un año para olvidar en nuestro campo, pero hemos tenido sobre todo en esta muchísima posesión, muchísima presencia, pero no hemos sabido llegar, no hemos sabido plasmar esa superioridad y en partidos donde hemos sido muy dominadores los hemos perdido en vigilancias muy mejorables. Bueno, conceptos que creo que tenemos que ir mejorando y que lo positivo es que no estamos tan lejos, tanto en lo numérico como en las sensaciones mirando a los rivales. Claro, no, está claro que el nuevo técnico que llegue tiene que mejorar el juego sin ninguna duda, pero tiene que mejorar el rendimiento individual de cada futbolista, porque si nos ponemos a pensar y preguntamos a los aficionados, dime para ti qué jugadores serían titulares indiscutibles en este equipo, pues el 100% te va a decir Guillerme, alguno te va a decir Alejo y a partir de ahí, pues es que no sabemos quién sería titular indiscutible a día de hoy en este Real Valladolid. Por tanto, el entrenador que venga tiene que poner a jugar a todos y cada uno de ellos para beneficio del grupo, es decir, mejorar claramente el rendimiento, pero sobre todo las prestaciones de cada uno, porque es que hemos visto que incluso los que empezaron más o menos bien con Almada se han ido cayendo hasta el punto en el que estamos ahora, ¿no? Claro, tienes que mejorar lo individual, pero fíjate que yo creo que la mejora está en el colectivo. Está sobre todo en los aspectos defensivos y sobre todo en los aspectos posicionales cuando eres superior en ataque. Somos un equipo que centramos mucho, pero rematamos muy poco y ocupamos posición de área interesante para lo que llegamos por fuera. Siendo un equipo muy previsible. Uno de los que tú dices que es verdad que Iván está bien, pero no olvidemos que puede jugar de lateral, pero es extremo. Su posición natural es por delante y si quieres que juegue de lateral el equipo tiene que jugar de otra manera, porque si a Iván lo quieres muy fuerte en ataque tienes que defender de otra manera, equilibrar de otra manera porque no va a estar todo el partido en esos 70-80 metros de subo y bajo. Bueno, matices que se pueden hacer, que es donde tiene la plantilla, yo creo, la mejora. Yo creo los 3-4 puestos donde se puede mejorar los tenemos claros. Luego que se pueda, pues a nivel económico, a nivel deportivo, de quien salga, quien entre, bueno, todos estos matices que ahí hay que estar un poco más dentro. Lo positivo para mí es que no estamos tan lejos para una fase de temporada bastante irregular nuestra, donde no hemos sido el equipo que queremos ser. Lo negativo,
que el margen de mejora existe, que creemos que vemos que el equipo no tiene esa solidez y esa idea clara. Y la comunión entre todos, como no seamos capaces de aunar esfuerzos entre los que mandan, los que juegan y los que animan, vamos a tener un año otra vez muy complicado, y ya venimos de uno donde hemos sufrido mucho y donde sobre todo creo que ese año todavía nos está pasando factura. Por eso yo creo que tenemos que tener ese pelín de pausa para saber que todavía queda mucho y que por lo menos tenemos que plasmar bases sí para ahora, pero también para lo siguiente, ¿eh? No ser ese equipo que si no asciende o si no pelea por ascender, lo siguiente va a ser cosas que no queramos, ¿no? Y nuestro equipo, nuestro escudo y nuestro centenario no merece eso. Eso está claro. Bueno, hablaremos de ello ya a la vuelta de las Navidades, ya en 2026, porque, como digo, este de hoy es el último programa de 2025. Gracias, Onésimo, y que vaya muy bien. Feliz Navidad y muy buen año para pasarlo lo que viene. Muy bien, disfrutar y feliz año a todos. Seguro que sí. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a bajar un par de peldaños, vamos hasta la Segunda Federación para hablar del Promesas, que viajaba hasta Langreo y allí volvía a empatar el equipo de Javi Baraja, que sigue sufriendo errores o perjuicios arbitrales un día detrás de otro. Otra vez se volvió a quedar con uno menos, en este caso por la doble amarilla a Iker Iborra en el 83, es verdad que fue en el tramo final, pero en cualquier caso el equipo vallisoletano parece que está empezando a mejorar algunas cosas, pero no acaba de estar redondo, no acaba de hacer un partido completo, y ya por errores propios o también errores ajenos como el del árbitro. El caso es que el equipo vallisoletano, bueno, pues está empezando a dominar los partidos. Aquí Carvajal tuvo esta que le pegó francamente mal, solo delante del portero, y bueno, pues ya en el minuto 36 Sergi Esteban haría el 0-1 en este disparo cruzado que toca en el palo y se va para adentro. Ahí veían celebrar también al resto de compañeros. Y bueno, pues el 0-1, como digo, minuto 36. Se ponían bien las cosas para el equipo blanquivioleta. Tarjeta amarilla aquí, tanto para el portero como para el jugador que estorbaba. Bueno, ya en la segunda parte el equipo local se estiró un poquito más, empezó a atacar, sobre todo metiendo balones al área, y aquí hay una clara falta que va a propiciar el empate, y esto es un error arbitral, lo vamos a ver repetido a cámara lenta, la falta clara sobre el portero del Promesas. Fíjense aquí cómo él es el que claramente toca el balón, el jugador rival va al bulto, el juego continúa y a portería vacía marca el Langreo. Lo marca bien, en este caso Lucas Suárez en el 72, pero hombre, en fin, debió ser anulado ese gol, no debió valer. Luego tuvo la opción aquí el equipo vallisoletano de ampliar ventaja, y en el tramo final lo pasó un poco mal el equipo de Baraja, ya con uno menos, con el Langreo volcado, poniendo balones colgados al área, siempre buscando algún remate por arriba o alguna segunda opción. Aquí hay mano del atacante, así que eso no valía. Jodido porque el equipo ha hecho un buen partido, creo que hemos controlado los tiempos en primera parte, nos hemos puesto por delante, hemos asumido el rol de llevar el peso, y en segunda parte, pues bueno, a pesar de que ellos han tenido un poquito más de bola que en la primera, creo que hemos sido capaces de controlar sus avances, apenas habíamos sufrido, y bueno, pues luego se dan las circunstancias que se dan, que una semana más, repito, una semana más, nos vemos perjudicados por decisiones que son incomprensibles. Llevamos una lista, no sé si son 8 o 9 acciones discutibles. Se da la acción del penalti, más que claro. Me gustaría decirte que con la madurez que requiere, pero están con la rabia que tiene un chaval de 20 años que está viendo que está trabajando muy bien y que día tras día decisiones arbitrales condicionan su rendimiento y condicionan su resultado. Para eso estamos, para ayudarles a mejorar en eso y que canalicen mejor, pero claro, es inexplicable para ellos que alguien que se puede equivocar, porque entendemos que se puede equivocar, semana tras semana seamos nosotros la diana.
El Promesas que llega al final de 2025 en puesto de descenso a Tercera Federación con 15 puntos, es 14º. El próximo compromiso ya será en enero, el día 4 de enero a las 12 de la mañana, con la 8 en directo, el partido que le va a enfrentar en los anexos al filial del Deportivo de La Coruña, el Deportivo Fabril. Vamos a bajar hasta el grupo octavo de la Tercera Federación. Tuvimos derbi vallisoletano en Las Salinas, con un Atlético Tordesillas que sigue como líder y que este año, en lo que va de temporada, de 45 puntos disputados, ha sumado 36. Se marcha al parón invernal con el liderato a cuestas, con un año increíble, con una racha de victorias espectacular y con Chatún marcando goles y golazos. El Atlético Tordesillas cerró 2025 de la mejor manera posible, con una goleada en el derbi vallisoletano de Tercera Federación. Los de Alex Izquierdo vencieron con solvencia a un Mojados que también tuvo sus opciones. Miguel Hernández adelantó a los rojiblancos, pero al descanso se pudo llegar con un resultado de 1-1, de no ser por una gran intervención de Eder, titular esta vez en Las Salinas. Hemos empezado muy bien el partido, nos hemos puesto por delante merecidamente y luego el Mojados se ha rehecho, ha ido poco a poco ganándonos terreno y bueno, clave el inicio de la segunda parte. En la primera parte, cuando hemos cambiado el sistema, los últimos 20 minutos hemos estado bien, nos podía empatar y la clave yo creo que ha sido el segundo gol. La segunda parte comenzó con un golazo del de siempre, de Chatún, que clavó en la escuadra de Pablo de la Fuente el esférico. Aprovechando un resbalón rival, puso el tercero. Sin embargo, no estaba todo el pescado vendido. Chuchi Peñacova recortó distancias con otro gol de bella factura. El Mojados apretó, pero el Torde sentenció. Abraham cerró el marcador con un gran tanto desde la frontal. Creo que hemos competido más o menos bien, lo que pasa es que la diferencia ha sido las áreas, y es que cada tiro que era gol. Con el 3-1 nos podía haber entrado los nervios, además con el antecedente del año pasado, que en un partido también un poco loco consiguieron empatar, y en este caso, pues bueno, el golazo de Abra creo que nos ha devuelto la tranquilidad. El Atlético Tordesillas comerá el turrón como líder del grupo octavo, mientras que el Mojados, con el objetivo de la permanencia, llega al parón navideño fuera de los puestos de descenso, tras haber sido capaz de remontar un mal inicio a nivel de resultados. Fíjense cómo estaba el campo y vaya golazos que hemos visto, todos son golazos. No sé si el Real Valladolid igual debería pescar en algún equipo de tercera, algún delantero que por lo que vemos tiene más olfato y puntería que los que tiene ahora mismo como titulares en segunda división. Bueno, ya se lo mostró el Portugalete en el partido de Copa, ¿verdad? En fin, enhorabuena también al Mojados, que concluye 15º con 13 puntos, 3 por encima del descenso, lo cual está francamente bien para lo mal que empezó. Le ha costado remontar o arrancar, pero ahí está. Así que, bueno, pues nosotros seguimos pendiente de los dos equipos de Valladolid también en el 2026, como siempre hacemos. Después de esto vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos ya con la tertulia. Hoy nos acompañarán 4 compañeros en esta última tertulia de 2025. Hasta ahora. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. Bueno, pues aquí estamos, 6 de la tarde, 6 minutos, en directo en la 8 Valladolid con la jornada y vamos con la tertulia. Estamos haciendo el último programa de 2025, por tanto es la última tertulia de 2025. José Anselmo Moreno, Dani Pascual, Alberto Sánchez, José Salado, buenas noches a los 4, buenas. Bienvenidos. Bueno, antes de hablar de futuro del entrenador que está por venir y lo que nos podemos esperar para 2026, vamos a cerrar 2025 con el despropósito de Ipurúa. No sé si esperabais tremendo petardazo. Hombre, en 4 días sí, si no iba a obrar un milagro y cambiar de repente de lo que vimos en Andorra, no sé, a un equipo campeonísimo, pero casi creo que fue a peor la cosa, ¿no? Hombre, los problemas para salir con el balón, yo no me podía creer lo que estaba viendo. De hecho, me sometí a la tortura china de ver la primera parte otra vez, porque dudaba de si había jugado con Torres de lateral izquierdo, 3 centrales, jugó 3 centrales, y Biuk y Alejo de carrileros, que es como darse un tiro en el pie porque has tenido 3 días para entrenarlo, o sea, cambiar tanto sin poder consolidarlo, digamos,
es un suicidio. De hecho, había hablado yo un día antes con Sisi, le notaba muy ilusionado y la conversación privada, yo creo que eso jugó en su contra, estaba con tantas ganas, él quiso cambiar algo, dejar su sello y salió mal, de parte del equipo no tuvo la intensidad de otros días, nadie quería el balón, nadie un desmarque de ruptura, la verdad es que el Eibar parecía el Milan de Saki, pero es que ya nos había dado un baño en la segunda parte el Andorra, ¿no? Con lo cual, si estamos hablando de que nos han burreado dos equipos de la parte baja de la tabla, por una vez estoy de acuerdo con mi amigo Coco, es para preocuparse y si esto no cuaja, si el entrenador que viene no mezcla bien las piezas, pues a lo mejor hay que mirar para abajo y preocuparse de no bajar y llegar a 50 puntos cuanto antes. No, los cambios, la gente siempre pide cambios en los banquillos, hasta que de repente te encuentras con un tercero en el primer partido, ¿no? Este no era el cambio definitivo, o eso pensamos, pero la gente siempre pide cambios hasta que te metes el petardazo, que eso pasa más veces de las que no pasa, porque todo el mundo pide cambios pensando que siempre hay revolución a lo bueno, y la mayoría de las veces habría que ir a la estadística, pero suele ser al revés. Entonces, obviamente algo había que hacer. Y encima, aunque esto ya fue tema pasado, ¿no? Nos lo pusieron un poco a huevo, ¿no? Entonces, el cambio se produjo, pero fue un cambio bastante calamitoso, en mi opinión, y ya remato. O sea, para mí, si no digo lo mejor, sino lo más destacado, una de las cosas más destacadas en los últimos días, había sido igual Peter Federico, y había sido igual el regreso después de la lesión en el carril izquierdo de Guille Bueno, que estaba por lo menos transmitiendo más cosas de lo que había transmitido en la primera parte, se los cepilla, se quita lo mejor de lo que había habido en los últimos partidos, en mi opinión. Esto es todo muy relativo. Entonces, bueno, nos encontramos un Valladolid desastroso. Yo creo que no tiene mucho comentario el partido en sí. Yo es que, si me permitís, me voy a retrotraer antes del partido. Porque aquí empezó la temporada vendiéndonos un proyecto y era el proyecto del Real Oviedo. Es así, porque estábamos como estábamos, pero si hubiera estado, yo creo, el primero o segundo, hubiera pasado lo mismo, que se hubiera ido. Entonces, yo creo que un club como este hay que poner las bases de una vez para poder crecer, y tiene que ser por todas las partes. Y andar con experimentos a estas alturas de temporada, y cómo está el equipo, porque el equipo, el otro día, bueno, ya lo vimos en Portugalete, porque todo esto viene de atrás. Sí. Es un entrenador que ha exigido mucho físico, somos el segundo o tercer equipo de la liga que menos ha roto jugadores, y claro, tienes parte de la plantilla quemada. Si es que lo vimos en Portugalete aquel día. Entonces, eso, a día de hoy se te va el entrenador, metes así, sí que yo creo que el hombre, pues, con toda la buena intención del mundo, lo que sea, hace un quilombo, porque al final empiezas a cambiar 25 cosas y al minuto 3 te hacen un gol y a partir de ahí se va todo abajo, pero se va todo abajo porque los futbolistas, a mi entender, no están dando la calidad que tienen, o es que no la tienen. Y entonces tenemos un problema, porque tienes jugadores que no, a lo mejor no tienen calidad para querernos ascender, y después tienes jugadores que están totalmente idos del proyecto. Yo creo que es más lo segundo que lo primero. Yo no creo que sea falta de calidad, lo he dicho muchas veces aquí, O sea, evidentemente este Valladolid yo no lo veo compitiendo por el ascenso directo, no lo veo, pero lo veo claramente capacitado para pelear por el playoff. Y que no esté peleando por el playoff es de mérito del entrenador que había, que evidentemente el equipo se le ha ido cayendo, pero también mucha responsabilidad la tienen ellos por su bajo o nulo rendimiento. En muchos casos, y hemos puesto nombres y apellidos, y si hace falta los vuelvo a repetir. Claro, pero es que es un equipo hecho para él. O sea, esta plantilla se hizo con lo que no pudiste colocar en el mercado de verano. Sí. Y después lo que ha traído Horta es para ese tipo de juego. Entonces, ahora se te va el entrenador y tienes que hacer un planteamiento. ¿Qué planteamiento es? ¿6 meses? ¿Quién te va a venir aquí 6 meses por
X dinero que va a ser poco. Nadie. Y quien viene alguien es alguien que busque una oportunidad, no alguien contrastado, que es lo que se necesitaría. Y yo particularmente pienso que no estamos en una situación que igual sale bien, ¿sabes? Porque esto es fútbol, pero yo creo que es un riesgo altísimo. Al final, Coco, esto es un, perdón, Alberto, un Frankenstein. Es decir, como hemos pasado de Pacheta a Pezzolano, no tiene nada que ver, de Pezzolano a Coca, de Coca a Álvaro Rubio, de Rubio a Almada, ahora de Almada a Tevenet. Bueno, Pezzolano no quería centrocampistas, jugones, así que se fueron Aguado, se fue Roque Mesa, seguimos sin jugones. Almada ponía los extremos a pie cambiado porque ocupaban los pasillos interiores y él centraba con los laterales, con lo cual no tenemos extremos centradores. Y esta mañana que he hablado con exjugadores... Bueno, yo creo que sí tenemos extremos. Sí, hace falta que los Sí, utilices. pero fíjate, bueno, ahora con Amata habrá que fichar a alguno. Es que el problema es que no tienes laterales. Pero, claro, el problema es que hemos creado un batiburrillo con estos bandazos que damos entrenadores, que al final tenemos una mezcla de varios, cosas que ahora nos harían falta, ya se han marchado porque no le valían al entrenador que llegó. ¿Qué pasa ahora? Lo que decís de extremos. A mí me decía Mojil, por ejemplo, que jugó con Tevenet, los extremos centraban a pierna natural, cuando coincidió con él en el Levante. Entonces, si ahora quiere eso, pues tendría que poner a Peter Federico en la izquierda, a Biuk en la derecha, no como les venía poniendo Almada. O Alejo, cambiar absolutamente, absolutamente todo, porque lo que nos está matando es que no puede mezclar algo que es de varios, por eso digo lo de Frankenstein, autores, sí, que es de varios autores. Y estamos pasando de entrenadores el toque de Pacheta al fútbol directo del siguiente. Pero han cambiado mucha plantilla. Vamos a dejar que hable Alberto y luego seguimos por ahí. Nada, yo lo que quería en relación a lo que estabais comentando era que yo el principal problema que veo es la actitud. Desde fuera, antes decías que has visto otra vez el partido, yo la primera parte, falta intensidad. Yo quise ver la segunda pero sabía lo que iba a ocurrir, pues lo sabíamos todos. Y fue un auténtico desastre. Yo decía, ¿cómo puedo estar sufriendo viendo esto? Porque al final no veías nada, o sea, era horrible. Pero yo creo que el problema, aparte de la actitud, es sobre todo en el medio del campo, la creación de juego. O sea, podemos hablar de que no tenemos delantero, de que no tenemos centradores, pero si tampoco hay nada que creamos a ello. Ni jugamos al patadón, porque pero tampoco hay calidad. Sabemos... Sí, pero tampoco... Es que la pregunta es esa, ¿hay calidad en el medio campo? Es que yo creo que ningún no se les ve a ningún jugador que tengan calidad en el medio del campo para crear juego. Tú cógeme Almería, Racing de Santander, Deportivo de La Coruña, Las Palmas, de esos 5 equipos, dime a ver si tienen más o menos calidad ese centro del campo. Hombre, con las cosas a corriente a favor, como están ahora, sí, pero a lo mejor el Racing de Santander el año pasado perdió no sé cuántos, y el Depor tenía calidad y ahora perdido también. Quiero decir que muchas veces... Pero te quiero decir a nivel de plantilla. Sí. A nivel de plantilla. Sí, a nivel de plantilla, Valladolid tiene una carencia, desde mi punto de vista, en cuanto a calidad y a creación de juego, mucha. Luego ya digamos que podemos jugar con los laterales más abiertos o a pierna cambiada, pero es una... falta de calidad desde mi punto de vista. Daros cuenta terrible. Que aquí los 2 fichajes estrella en el medio campo han sido a un futbolista que han estado esperando 3 meses, no sé. Ha llegado aquí porque era el año pasado se salió en el Mirandés, que hay que ver por qué se sale en el Mirandés también cuando haces una operación de esas, pero viene aquí y es un futbolista que el entrenador no hace lo que tiene que hacer para que ese futbolista esté integrado desde el primer minuto. No ha sabido gestionarle, yo creo. Si no lo ha sabido gestionar el entrenador o no lo ha sabido gestionar el futbolista, porque le cuesta mucho coger la forma, ¿sabes? Y después otro que ayer demuestra que no sabe jugar con el balón de espaldas para poderte sacar la pelota, porque le limpian el balón 3 veces y son 3 goles que uno anula, ¿sabes? Entonces, yo creo que tienes que adaptar la forma de jugar a lo que tienes, pero por eso Almada yo creo que hizo él. Yo le he seguido mucho a nivel de Sudamérica y el juego, lo dije aquí, era un equipo típico sudamericano, con estructuras zonales, en el momento que robas la pelota, falta. El otro día, ¿qué hicimos? Nada, 0 faltas. No, el otro día ni faltas, ni circular el balón, ni apoyos, ni claro, estaban todos mirando, esperando. Le daban el balón a Yurick o a Tomeo. Venimos haciendo. Ni desplazamientos en largo. Los entrenadores de Latinoamérica, al fin y al cabo, son distintos porque el fútbol es distinto. Claro. Estás hablando de Lachuer, aunque no sé si has dado el nombre. Sí. Lachuer jugaba el Mirandés el año pasado un 5-3-2 interior, Alberto Reina, uno por detrás,
Y aquí cuando le ha puesto casi a la altura del delantero, cosa que no se entiende, porque, y lo hablaba yo un día contigo, Manu, es mejor que Ponsó, más dinámico, juegue más adelantado, Claro. y la Suer al lado de Juric. Sí, pero tiene que estar bien físicamente. Pues ya lleva 3 meses entrenando. Si no está bien físicamente, tenemos un problema. Claro. No, pero no sé yo si es así, no lo discuto, pero ha sacado a Lauser 2 veces en la parte alta o de segundo delantero, porque juega con 2 delanteros, Sí. para adelantar la presión y para volver a robar arriba, porque confiaba en él en la presión alta. El último día aquí contra el día que nos han metido, Andorra. el día de Andorra, que nos han metido el baño, le ha vuelto a sacar arriba. Cuando ha sacado a Meseguer, que todos nos hemos preguntado lo mismo que con Ponsó, pero lo lógico no es la Seur aquí y Ponsó o Meseguer, que nadie mete gol, tenemos un tío de 8 goles por temporada y le estamos poniendo en la base de la jugada cuando ya sabemos que Meseguer en la base tampoco funciona. Luego más, Dani, es que tampoco aprendió de sus aciertos, Almada, porque veníamos de un partido de ganar en Huesca con Chucky y Ponsó por delante de Juric y eso lo rompió. Que no se Además, entiende. el fútbol es muy de dinámicas y de cambios. Yo, sin querer ser ventajista, porque yo fui el primero que lo dije. El primer partido, todos vimos aquí al Ceuta y dijimos, "Buah, este equipo en Navidad está descendido". Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues el Ceuta ahora mismo está con 5 puntos más en la clasificación que el Y Real un golazo Valladolid. de Kuki Zalazar ayer. Y un golazo de Zalazar, efectivamente. ¿Tiene mejor plantilla el Ceuta que el Real Valladolid? A mi juicio, no. Más allá de que en aquel primer partido les ganáramos cómodamente. A mi juicio, no. Y tiene más equipo. ¿Tiene más equipo el Córdoba que el Valladolid? El Burgos, el Castellón. No, pero es que aquí estamos hablando de un Real Valladolid que supuestamente tiene que luchar por ascender. Claro, pues eso digo. Pero si yo le te doy la estoy razón a citando Manolo, equipos, pero te estoy citando equipos que tienen que están por delante. ¿Y cuántos se hubieran pegado esos equipos por tener a Lauser y a Ponsó en verano? Claro. Si estábamos aquí relamiéndonos, ¿no? Por esos Claro. 2 fichajes. Es lo que hablábamos pero que antes. ninguno, o sea, quiero decir, no hay calidad, pero hemos fichado a 2 que en teoría eran los que queríamos porque eran los que nos iban a aportar Pero ese. escucha, la calidad y ahí a lo mejor tiramos un poco también piedras contra nuestro tejado porque le dimos palos o le dimos por ello. Pero si tú ves el volumen de juego que tenía el Valladolid con este señor, todo al final era no hacer gol. Porque tienes un volumen de juego que no vas a tener, que no hemos tenido en años. Entonces, si con un volumen de juego alto no eras capaz de hacer gol, con poco, ya se vio el otro día que no llegaste ni a puerta. Entonces tienes un problema. El problema es también de verano, que todo el mundo veíamos que con el problema físico evidente que tiene Marcos André, que no es capaz de jugar más de 60 minutos ni más de partido y medio, la falta de gol de la tasa, dejas a 2 chavales que están empezando, ahí había un agujero evidente antes de empezar la liga. O sea, hay agujeros en esta plantilla, pero uno de ellos es ese, ¿no? Yo creo que ahora mismo hace falta arreglar ese desaguisado de plantilla que tenemos, independientemente de que no sea de las peores, que ahí estoy de acuerdo, pero hace falta un motivador, un líder de vestuario, un entrenador. Hombre, Tevenet no es que ilusione, pero acordaos cuando vino Sergio, no ilusionaba a nadie y nos subió. Primero hay que dejar de trabajar, porque mira, a mí me decía Antoñito, que habla esta mañana también con él para el reportaje este que os digo, me decía que le llamaban Minicholo en el Cartagena, que el día que le fichó le dijo, oye, de tiquitaca de Guardiola yo no, yo quiero fútbol directo, rock and roll, transiciones rápidas. Y claro, hay que pensar, y vuelvo a lo de antes, muy brevemente, todos los bandazos que llevamos dando los últimos 3 o 4 años, fijaos que empezamos en Pacheta, le gustaba el toque, le gustaba el fútbol ofensivo, ahí jugaban Roque Mesa, jugaba Aguado, jugaba Monchu, hemos acabado en Almada, con Juric, con Lasuer, con Meseguer, es decir, ¿qué tiene que ver para que mezcle bien todo esto? Es que es imposible. O sea, estamos hablando de que estamos jugando con retales de plantillas que nos han ido dejando el paso de entrenadores tan divergentes y tan distintos que al final para arreglar esto va a hacer falta más de un mes. Estando de acuerdo contigo en la base, que es verdad que es un batiburrillo, pero los buenos entrenadores son aquellos que se adaptan a lo que tienen y le sacan partido. Es decir, si Almada, por mucho volumen de juego que tuviera, que es verdad, todo su juego de ataque respondía a que la tasa las metiera, pues efectivamente el volumen de juego no vale para nada. Después estamos así como estamos, porque para hacer ese volumen de juego
después atrás dejabas 1-1. Claro, y prácticamente cuando te llegaban era gol, claro, porque pues, era un equipo que le llegaban poco. Pues eso me refiero, que a lo mejor entre el ataque suicida de Almada y otro más hay un término medio. Y a lo mejor es que a ese término medio hay que ir en la situación que estás para ganar un partido y el otro, porque aquí va a estar muy difícil hacer 50 puntos en cómo van caminado todo, a no ser que cambie muchísimo. Sabes que sea la varita mágica de meter aquí 2-3 jugadores que cambien esto. Aquí te puede venir Guardiola, que no, está claro los defectos que tienes desde el minuto 1 hasta el 35 se van a ver, porque se vio el otro día. Sí, pero luego también hace falta, y perdona Dani, que es un poco lo que yo me refiero. A cada jugador hay que sacarle partido. Es decir, Juric no puede ser el encargado de sacar el balón. Juric tiene que ser un tío que juegue por delante de la defensa, bien él solo o bien con otra de pareja, al que luego darle el balón. Si esto, mira, lo dijo Iñaki B hace mucho tiempo. Dice, si triunfé, si llegué a jugar en primera división es porque tenía muy claro que era el peor del equipo y que yo era un leñador que tenía que recuperar el balón y acto seguido dárselo al que sabía jugarlo. Si yo me empeñaba en jugarlo, malo. Pues esto es lo mismo. Entonces, señores, cada jugador tiene sus características. Pon a Juric en un 4-1, 4 no sé qué, o en un 4-2 no sé qué, pero no le pongas a sacar el balón. Ponle de barredora, a cortar balones y a dárselo a un compañero que tenga al lado, que sea el que inicie, el que sea, el que corresponda. Pero le eche cada jugador. Es decir, que hemos hecho muchos inventos, porque decías de Alejo. Alejo lleva jugando toda la temporada en un puesto que no es el suyo, que puede haber sido el mejor del Valladolid, claro, si le ponemos en cuanto a intensidad. Pero Alejo es igual Juric, lo mismo, no le podemos pedir que robe el balón, que la corte, que la saque, porque no es su... O sea, al final, yo creo que el entrenador que venga, que en este caso TVNEP, a lo mejor tiene la opción de decir, necesito 6 jugadores, pero el Valladolid tiene la capacidad para poder comprar ahora 6 jugadores y que den rendimiento. Pero luego es que esto es una cosa, y te dejo ya, Dani, que ibas tú, perdóname. Esto es una cosa que se ha naturalizado en el fútbol y a mí me resulta sorprendente que es que ya esto se haya asimilado. O sea, tú vas al baloncesto y un pívot no juega de base, o un base no se tira los triples, ¿sabes? Y en el balonmano, pues un pivote defensivo no juega como extremo. Demonios, ¿por qué en el fútbol nos empeñamos en hacer inventos? ¿Por qué en el fútbol nos empeñamos en hacer inventos? Pero bueno, Alejo, yo ahí Alejo ha estado muchos años jugando de lateral. O sea, también ha jugado de lateral. Pero te quiero decir que no venga aquí. De hecho, a mí me ha sorprendido muy positivamente, incluso defendiendo en jugadas de 1 contra 1. O sea, yo le pongo de ejemplo de lo que hacía nuestro querido Luis Pérez, cómo reculaba y se metía en la portería. Y este hombre sabe por lo menos parar los pies y sacar al delantero del área. O sea, y en ataque está siendo el mejor, incluso jugando de lateral, entre comillas, el mejor, el que más volumen está generando. Otra cosa es que luego, claro, tampoco le podemos exigir que las ponga, que las ponga y que las ponga encima bien. De hecho, a Coco en verano estábamos en la playa los dos, me parece. Cuando le digo, viene Alejo, que no lo veo y tal, y me dijo, es aprovechable de lateral. Lo clavó. Que muchas veces, aunque muchas veces centramos, que le salen moratones en las piernas a los defensas porque centramos. Tremendo. Bueno, tampoco intuimos una. Tú sabes que muchos de 28 alguna había que intuir. Tú sabes que muchos jugadores, con el paso del tiempo, según se van haciendo mayores, van retrasando su posición. De hecho, vemos centrocampistas que juegan como centrales. Algunos que juegan como delanteros que bajan a jugar. Alejo ha bajado el rendimiento desde. Sí, el otro día estuvo. No, desde la película que montaron con el Granada. ¿No fue? ¿O con quién fue? El otro día estuvo muy flojo. Pero imaginaros que ahora llega TVNet y dice, no, es que me gusta Iván Alejo de extremo. Porque me gusta. Entonces, claro, había que fichar un lateral. Hay una cosa que dice Ramón Martínez. Hay una cosa que dice Ramón Martínez que muchas veces me lo ha dicho. Es que esto de cambiar de entrenador es que te estás equivocado por echar, en este caso no echar, sino que se ha ido por echar a este. Bueno, es que no es un error un cambio de entrenador, son dos vertientes. Tienes que acertar con el que viene. Este está bien echado, yo creo que tenemos consenso los que estamos aquí de que se le estaba yendo esto de las manos. Si aciertas con el que viene, será. ¿Tú crees que lo hubieran echado? Vale, yo tengo muchas dudas. Vuelvo a eso. No le habrían echado seguro, no le habrían echado. Bueno, yo creo que no le habrían echado. Yo creo que sí. No, digo que teniendo lo que tenía, estamos de acuerdo, pero que no le habrían echado. Digo que si lo hubieras echado tú, que me importa más. Yo creo que sí lo hubieran echado. A lo que te iba a ir es, volvamos a eso que hemos medio comentado antes. Ha estado Pecholano. Después de Pecholano, Coca. Después de Álvaro Coca, Rubio. Álvaro Rubio. Y después aquí.
¿Algún primera espada hemos tenido aquí? De los que se barajaban aunque sea, decíamos, alguien que conozca la categoría. Con experiencia de fútbol español. Alguien que conozca ninguno. experiencia. Cero. Y yo me pregunto, ¿y esto por qué? ¿Porque no ha habido casualidad o porque no hay billete? Porque no hay billete, sí. Entonces, ¿esto es porque es el entrenador que queremos y vamos a acertar o es porque es el entrenador que nos queda dentro de los que hay de...? Si tú quieres fichar a un entrenador cuando estás el tercero de la tabla, van a querer venir incluso fichajes, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? Estamos 12º, creo, ¿no? Yo te digo que Borja Jiménez va con el Sporting en descenso. Sí, bueno, pero era principio de temporada, tenía mucho margen de maniobra. Yo te digo que al Valladolid, tal como está, incluso antes de este partido, que ahora tenemos 3 menos, y cómo estaba la cosa, habrá más gente que se pegue. Otra cosa es que hay gente que quiere cobrar. Entonces, ese es el problema. Y que quiere igual un que el año futuro, pasado y que que no quiere 6 un meses. Claro, es que darle a un entrenador 6 meses en la situación ¿por qué no que está viene este Alves? Y hay una cosa que no entiendo. No tenemos dinero, voy a dar muy breve. Hay cosas que me parecen absurdas. Independientemente de que las cifras no cuadran con las ventas multimillonarias y los 50 millones que ahora aparecen de deuda, aunque se incluyen los 28 millones del CVC, que qué cosa más absurda tener un préstamo que te genera tu peaje y no haberlo utilizado y tenerlo ahí. Es como si pides un préstamo para comprar un coche y no te compras el coche y estás pagando intereses. Es que eso lo iban a utilizar para la ciudad deportiva. ¿Qué pasa? Que eso encalló como encalló. Pasó lo que pasó, se iba a hacer con el anterior equipo de gobierno, hubo cambio, que estaba ya solo para firmar y ejecutarse, eso se paró, los de ahora decidieron hacer otra cosa nueva y entre tanto Ronaldo se ha ido. Quiero decir que eso ha sido una cosa sobrevenida, el dinero estaba ahí para gastarlo y lo tiene. Lo que pasa es que mientras no lo gastas te cuenta como deuda. En realidad la deuda del Real Valladolid son unos 32 millones. Bueno, teniendo en cuenta que estaba prácticamente liquidada, o eso nos decían hace unos años... Al año que llegó Ronaldo, claro, teniendo en cuenta que llevamos una serie... Primero, la ley concursal a la que se acogió Suárez, que la quita fue del 50%, excepto Seguridad Social y agencia tributaria. Después, años, cuando estuvimos con Sergio, años en primera, con sus respectivos derechos de televisión, que no son poca cantidad, más luego ventas multimillonarias, más luego campañas de abonados de récord de 24.000 socios. Sí. Entonces, que haya una deuda, que no sea 50 y sean 35, hombre... Pues una gestión nefasta y la estás arrastrando. Pero siempre tenemos la mala suerte que quien nos compra viene con el agua al cuello, o lo parece. Porque en otros sitios compran los clubs y automáticamente hay una ampliación de capital. Ejemplo Mallorca, ejemplo Leganés, ejemplo ahora el Castellón. ¿Sabes? Nosotros somos los tontos aquí que siempre... No tienen pinta de tener pasta, así que no tienen, no sé cuál sea tu opinión, aunque no tienen pinta de que les sobre el dinero. No lo sé, pero si la tuvieran tendrían que ponerla, ¿sabes? Porque a mi entender, para dar ese salto de calidad tienes que meter dinero en un mercado invernal. O sea, es que eso... De todas maneras, también ellos nos dijeron, el primer día que llegaron, o al tercero, dijeron, no es una plantilla, no queremos ascender este año. O no nos planteemos que esta sea una plantilla para ascender. Proyecto a tal, no os engañéis. Partimos con, que eso también. Eso es curas en salud también. Bueno, pero partimos con una deuda acumulada de una multa de no me acuerdo ahora de qué, de 5 kilos. O de 10. Y esa la hemos pagado, pero tenemos 32 millones de deuda. Entonces, pues antes teníamos 42. Esto eran las cuentas de la vieja, ¿no? A mí esto de los proyectos a largo plazo, es decir, la obligación del Valladolid en segunda es ascender. Si pones un plazo de 3 años, te estás curando en salud y si no sale, siempre podrás decir, es que yo vine y dije que eran 3 años. Yo creo que es un poco por quitar presión. El año de Mendilibar también se dijo que era un proyecto a 3 años y ya ves cómo salió. Sí, pero cuando perdimos aquí con el Salamanca ya había presión. Claro, no, pues eso digo, y a pesar de que se dijo claramente que era un proyecto a 3 años, el día que el Salamanca nos gana aquí 2-3, pañuelos y... Pero aquí el director deportivo, en una rueda de prensa, en presentación, dijo que el objetivo era ascender, directo. Sí. Y los jugadores lo dicen. Este club, por historia y por presión que debería meter la afición, tiene que estar opositando al ascenso. Claramente. Y porque si no podemos ver cómo estaba el Eibar el otro día, cuando te pasas 3, 4, 5 años en segunda. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces ya sí que no hay dinero por ningún lado. Ya no tienes plantilla para nada. Y entonces ya como bajen con el agua a cuello. El miedo es sacar de foco el objetivo, que se nos vaya el caballo, bajar los brazos, y ahí es cuando llega el peligro. Y ahí tenemos los ejemplos del Deportivo, del Málaga, del Tenerife, de otros muchos,
que en segunda son gallitos, pero efectivamente. Y ese es Pero el si miedo si que a te día vas de a hoy... las últimas 5 jornadas que tienes, estando como estás, es para rezar. Claro. Bueno, No, vamos a poner un poco de optimismo, vamos a escuchar, Que es Navidad. hablando de recomponerse, de ahora aprovechar este mini parón, la llegada del nuevo técnico, un poco para entre todos sacar la cabeza. Esto decía Sisi. Yo creo que nos tenemos que recomponer. O sea, recomponerse de la salida de un entrenador que había construido algo muy sólido y que solo él podía desempeñar y seguir hacia adelante con ese camino. Cuando has trabajado tanta la parte de agresividad, de presión, de repetición, de esfuerzos y no otras cosas, cambiar es muy difícil. Entonces, el equipo está un pelín roto por la marcha de Guillermo, con la última derrota que fue súper dolorosa contra Andorra, con la derrota de hoy que ha sido extremadamente dolorosa. Yo creo que, de verdad, que bien trabajado, hay equipo para poder engancharse a la parte de arriba. Está el componente psicológico, el anímico, porque igual que el aficionado del Real Valladolid viene de sufrir mucho estos años, el jugador también. Y levantar esos ánimos tiene que ser entre los dos, de verdad. Unos con victorias, hay que, siempre decía, dar para recoger. Tenemos que dar algunas victorias al equipo para que volver a enganchar a la gente y que crea el Real Valladolid. Bueno, esto es un poco... Positivo poco, era el mensaje, pero bueno. No, el Sí, tono, la idea, el tono la idea. es que está todavía... Bueno, que hay equipo, quiere decir él que a nada que lo trabajemos, que a nada que se trabaje bien. Otra ha cosa, dicho. bueno, al final es lo que ha dicho, porque con Almada se trabajaba en algo que a lo mejor los jugadores, como comentabas tú antes, ahora no saben hacer otra cosa que no sea repetir esfuerzos y correr y no saben... Bueno, los jugadores no estaban muy contentos con la repetición de esfuerzos, vamos Ya. a dejarlo claro. Sí. Me hace gracia eso de y se han que- encargado de decirlo ellos cada vez que alguien les preguntaba por el tema. Sí, O sea, pero eso de que son una piña, que están muy unidos, yo creo que la piña en primer lugar tiene que ser en el verde. Es Hombre, decir, claro, que ahí la mezcla funcione. Porque yo, y vosotros también, seguramente alguno recordará equipos que no se hablaban entre ellos, pero En el la campo verdad, funcionaban. funcionaban. Y dice Coco de rezar a falta de 5 jornadas, yo voy a poner velas al Cristo de mi pueblo ya mismo. O sea, Estas tres vamos a ver, no a siguientes. falta de 5 jornadas, es que yo ya tengo la sensación de que el peligro está ahí, no sé vosotros. yo Es creo que sí. en las 5 últimas jornadas del Real Valladolid Sí, son que equipos muy potentes, sí, sí. Gran Canaria allí, En abril ya. Almería allí, que es el último, aquí Zaragoza, Deportivo La Coruña. Y Leganés, ¿Y? creo que es el otro. No, hay uno que se me ha ido, pero y Santander. Santander. ¿Sabes? Esos son los 5 últimos partidos. Entonces, yo creo que aquí hay que ir ya, como decía, si es un mini cholo, pues mira, partido a partido. O sea, no te puedes... Así tienes que ir. Y es que el No te siguiente, puedes- el siguiente Estaba viendo el viene calendario y Lice. el mes de abril es de armas tomar. No te o sea, puedes ir es mejor no a pensarlo. pensar en que si vas a subir y tal. Hay que pensar en puntuar. Y si es un punto o 3 o... ¿Sabes? Porque ya empiezas con un caballo muy fuerte. Para mí es el mejor equipo que hay en Segunda División. El Racing. Racing. Vas a Leganés y vas a Ceuta seguido. Tienes 2 seguidos después del Racing. Entonces, vamos a ver cómo salimos de esos 3 partidos. Claro, pero el problema es que ahora este parón invernal engaña, porque ahora decimos, bueno, es que hasta el día del Racing hay muchos días. No, es que ahora la plantilla está de vacaciones. El entrenador nuevo tiene que llegar, De tiene lunes que a sábado. conocerlos, y desde que se pongan a entrenar hasta que jueguen, igual entrenan 4 días, como ha tenido Sisi. Sí, que hay Con que lo cual, decirlo también, que las vacaciones están programadas por AFE, en un convenio Sí, colectivo son por y no te las convenio. puedes No, saltar, no, porque- eso es evidente. No, yo no pongo en cuestión el derecho a vacaciones de los futbolistas. No, te quiero decir que Estaba como había un simplemente cambio de reflejando- entrenador, ¿sabes? Podías tener más días y tal, pero No, es que... estaba reflejando el hecho de que va a tener poco Poco espacio de tiempo, tiempo para trabajar, que la única opción que se me ocurre es que haya doble sesión todos los días, no tanto en el plano físico, pero sí en el plano táctico. Pues por la mañana hacemos la parte física, media parte, y es media parte de la mañana y la parte de la tarde entera, pues táctica, táctica y táctica. Y anímico, que es lo que comentabas antes. Y Yo a lo mejor anímico. yo creo que es un problema, como decía, sí,
que hay que traerles un psicólogo que sepa gestionarlo más que un entrenador, fuera parte de que el entrenador, pero también al final nos pasa a todos en nuestro trabajo, cuando venimos a lo mejor de algunos momentos en los que no estás anímicamente bien, por mucho que tu jefe te explique, a lo mejor te entra por aquí y te sale por aquí, pero si hay un amigo, un compañero, un psicólogo, alguien que te dice, oye, esto tenemos que intentar enfocarlo así, quizás sea una manera en la que, hablo desde mi punto de vista, que a lo mejor los jugadores digan, hostia, pues es que me está dando algo diferente. Alberto, hay jugadores que son como son, es decir, Biuk, Suer, hay jugadores que son fríos, que les falta sangre, les falta chispa, Meseguer, es que no voy a seguir porque hay varios. Entonces, cada uno es como es. Lo que tienes que buscar es tocar la tecla para afinar el piano, es decir, que aquel que pone calidad pero no pone brío, no pone coraje, esté al lado de uno que sí lo ponga. Al final es montar una especie de sinfonía y que suene bien, porque no todo el mundo tiene coraje, igual que no a todo el mundo le puedes pedir, insisto, cada uno es cada uno. Mira, yo más importante que eso para mí, es que venga un entrenador que al jugador le diga, hay que hacer esto, el jugador crea en ello y lo haga bien. Porque ellos estaban viendo que por mucho correr, que mucho presionar, que mucha doble sesión, no ganaban, al final, ¡pum! No ganaban. Sí, y eso es lo que ha generado las dudas y por eso el equipo se estaba cayendo. Entonces, si aquí viene alguien con sentido común y dice esto, hay que hacer esto, y sobre todo, aquí hemos jugado siempre que daba igual el rival. Por eso te reventan en Andorra, ¿sabes? Porque no estudiaban al rival. Le daba igual jugar con el Andorra que con el Racing de Santander. Eso es verdad. Y no incluso vas a jugar contra un equipo de tercera en la Copa y te sorprendes porque te dan pelotazos por arriba. ¿Qué quieres? ¿Que te jueguen al pie? Eso fue muy heavy. Es que, el único jugador, analizando al equipo rival que ha salido de la boca de Almada, ha sido el Lukovic, el delantero de Las Palmas. El resto de los días tú le preguntabas por el rival y decía, jugadores muy buenos, entrenador Pancho Ferraro. Esto lo hacía ya Pancho Ferraro antiguamente. Sí. Pero hace 25 años. Bueno, vamos a acabar. Simplemente estamos a la espera que el club confirme el nombre de Tevenet como entrenador, que parece que ya está aquí en la ciudad, en el hotel, y esperando a que llegue un papel que creo que falta. En el AC me cuentan. En el AC, sí, en Arroyo, AC Palacio Santana. Y ahí pues estará esperando, no sé si nos está viendo, bienvenido, mister, por si acaso, y mucha suerte, pero cuanto antes, porque hay que ponerse, vamos, yo imagino que oficialmente está trabajando, aunque no sea todavía oficial. Estará viendo partidos, porque también viene de Brasil, que no quiere decir que no ha estado aquí parado viendo la liga, habrá estado trabajando en otras cosas, o sea que pero bueno, él sí. Obviamente, como todo entrenador, tienen controladas estas cosas, pero no es lo mismo estar viendo partidos de tu categoría tal que estar en Brasil viendo partidos de Brasil. Ya, bueno, pero hoy en día además creo que va a venir con todo su equipo técnico y hoy en día ya los equipos ya tienen multitud de herramientas para Víctor Horta también tiene que dar con las teclas adecuadas y fichar. Pues sí, hace falta, sí, porque ahora se la juega también Víctor Horta. Hasta ahora hemos visto a un entrenador y a una plantilla. No sabemos si la plantilla no funcionaba porque el entrenador no daba con la tecla o porque los jugadores no daban para más. En ese caso la culpa sería de Horta. Vamos a ver qué pasa en esta segunda oportunidad. Gracias a los cuatro. A vosotros. Feliz Navidad. Feliz año. Nos vemos ya en 2026. Feliz. Cerramos aquí la tertulia, cerramos el fútbol. Ahora nos vamos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de otros deportes y también en un ratito estará con nosotros el presidente del Recoletas Atlético Valladolid, Mario Arranz. Hasta ahora. Vamos a continuar adelante, son las 7 menos cuarto y hablamos ahora de rugby porque ya tenemos semifinalistas para la Copa del Rey. ¿Necesitas energía para vivir? En Discomptes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día, la energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomptes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. El BRAC será el equipo vallisoletano que nos represente en las semifinales de la Copa del Rey porque consiguió vencer este último partido 43-10 con un montón de ensayos y además ha pasado a las semifinales con pleno de victorias.
en todos los partidos. El conjunto de Diego Merino en este caso fue muy superior al rival y consiguió imponerse al Fútbol Club Barcelona, como digo, por 43-10. Un encuentro que bueno, pues se jugó en Pepe Rojo con bastante viento que molestó, sobre todo en los lanzamientos a palos, en las transformaciones. Se fallaron bastantes, mucho más de lo habitual, precisamente por esa circunstancia, pero el equipo vallisoletano, el equipo de Diego Merino, como vencedor del Grupo A, jugará las semifinales junto a la Vila del Grupo B, Complutense Cisneros en el Grupo C y Alcobendas, el vencedor del Grupo D. Parte del Inexo El Salvador también ganó 17-10 al Cajasol Real Ciencias de Sevilla en un encuentro intrascendente porque daba igual el resultado para el equipo chamizo, que se ha quedado fuera, un partido también marcado por el frío y por el viento en Pepe Rojo. La victoria de 17-10 no sirvió para nada, pero bueno, pues así el equipo de Gorostiza se tendrá que centrar irremediablemente y de forma exclusiva en la Liga. ¿Necesitas energía para vivir? En Discomptes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomptes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Hablamos ahora de baloncesto. También el equipo vallisoletano cierra el año con una nueva victoria, la tercera consecutiva, y además ante uno de los grandes, Cáceres, al que vapuleó en la tarde del sábado en el Polideportivo Pisuerga, 94-80, en otra nueva exhibición de los de David Barrio, que pese a la acumulación de partidos en los últimos 15 días, de las bajas, de los jugadores tocados, a pesar de todo eso, el equipo fue capaz de, igual que hizo el miércoles ganando a la Cultural Leonesa, en este caso imponerse al conjunto extremeño. En fin, un adiós por todo lo alto a 2025, es la novena victoria de la temporada, la tercera consecutiva y, en palabras de su entrenador, de David Barrio, posiblemente la más completa, la más sólida y seria en lo que va de curso, con un muy buen ambiente, como ven en las gradas. Ya se van notando las vacaciones navideñas para los escolares, que disfrutaron también de este partido, de nuevo con una muy buena entrada en este Polideportivo Pisuerga, que bueno, pues de momento tiene un pequeño parón, aunque ya avisa el técnico, el lunes a las 9:30 de la mañana están todos citados a entrenar. Hoy lo que les hemos dicho a los jugadores en el vestuario, que es felicitarles, darles la enhorabuena y darles las gracias por el esfuerzo estas 2 semanas. Es la quinta vez que me siento aquí postpartido en 14 días, y eso significa todo lo que los minutos que los jugadores tienen en las piernas y sobre todo en la cabeza. Que llegábamos un poquito al límite tanto físico como mental, y después de un partido tan duro como el del miércoles, el sobreesfuerzo que hemos hecho hoy para hacer un partido, no sé si redondo, pero sí muy bueno, creo que sí muy bueno, contra un equipo como Cáceres, que venía de ganar casi todos los partidos fuera de casa, que venía de ganar a Córdoba y tener toda la semana para prepararlo, con 11 jugadores anotando hoy en el campo de los que hemos tenido. Bueno, yo creo que es para estar contentos. Sabíamos que teníamos que hacer un esfuerzo extra porque teníamos que llevar el partido a un ritmo alto, que era donde ellos iban a sufrir más, y eso con la carga de minutos que llevamos en las piernas en los últimos partidos y los problemas físicos que teníamos, pues no es nada fácil, pero en ese sentido pues muy satisfecho, y ahora pues a descansar un poquito. Para nosotros era un reto mayúsculo, y sobre todo con un mensaje claro que teníamos, que aparte de ser el último esfuerzo, era la posibilidad de seguir teniendo todo en nuestra mano. O sea, la temporada es muy larga, nosotros no nos marcamos una obligación de llegar con un balance de victorias X o Y a ningún punto, pero sabemos que la semana que viene el líder, sabíamos que este partido era muy importante en ese sentido. Pues enhorabuena también para el UMC Ciudad de Valladolid por este inicio de temporada que, como digo, pues ha sido redonda. En fin, vamos a continuar adelante. Sabéis que de vez en cuando también nos gusta asomarnos al deporte base o hablar con deportistas que compiten en otras categorías. En este caso nos vamos a fijar en una karateca, Alba Alconada. Ella es de
Cabezón de Pisuerga, pero entrena diariamente o 2 veces por semana, al menos en Palencia. Subcampeona de España en categoría alevín, este año va a pasar a categoría infantil y además es campeona de España en kata. Este año va a tener que empezar a competir también en kumité, puesto que ya da un salto de categoría. Con Alba estuvimos en Palencia en uno de sus entrenamientos. Empecé a hacer karate antes de los 4. Llevo haciendo karate 5 años. ¿Y por qué empezaste a hacer este deporte? ¿Qué te llamó la atención o por qué te decidiste por este y no por el baloncesto, por ejemplo? A ver, pues no fui yo. Fueron mis padres que dijeron que yo tenía que ir a un arte marcial y me apuntaron a un club de Valladolid de karate. Y así empecé, y luego fui haciéndome más mayor, cambié de club, empecé a competir. Pero está claro que te ha tenido que gustar para que sigas, porque por mucho que te digan tus padres, si no te gusta, te hubieras aburrido, ¿no? Sí. Es la cosa que más me gusta hacer de todo. Me encantan, o sea, no hay nada que me guste más Lo que más me gusta hacer es deporte. Dentro del deporte lo que más me gusta hacer es karate, porque me lo paso muy bien con mis compañeros, conozco mucha gente, me hace sentir bien y bueno, me gusta porque sí, disfruto. Y esto además tienes que compaginarlo a la vez que los estudios, claro, eso no se puede dejar, ¿no? Claro. A ver, los estudios sí que se me da muy bien el colegio, pero no pasa nada, o sea, se me da muy bien los estudios, llevo muy bien el colegio, lo hago todo muy bien, o sea, compagino bien las cosas y sí que a veces me cuesta un poco porque cuando me mandan muchos deberes, pero yo tengo que entrenar y luego por ejemplo, hay días que me mandan muchos deberes, tengo que entrenar en casa y luego tengo que venir aquí. Y luego, como vuelvo a casa muy tarde, porque yo tardo de aquí a casa, yo vivo en Cabezón de Pisuerga, en Valladolid, y tardo media hora hasta casa, entonces llego a casa a las 9 y ahí no me puedo poner a hacer deberes, así que a veces tengo que reducir los entrenamientos, cosa que no me gusta hacer, o a veces me cuesta un poco hacer los deberes y tengo que hacerlo un poco rápido, porque si no, no me da tiempo a hacer todo. Bueno, y con todo y con eso, y siendo un deporte que empezaste porque tus padres te lo dijeron, resulta que se te da bien y que ganas campeonatos Castilla y León, de España, y que eres una figura, vamos. Sí, un poco. A ver, a mí me encanta competir. Si por mí fuera, yo haría campeonatos todos los fines de semana, porque me encanta competir, compitiendo conozco mucha gente, que luego acaban siendo mis amigos y que luego cuando voy a más campeonatos puedo jugar con ellos y no me quedo sola, aunque tengo todos los compañeros del club, pero cuando los otros compañeros compiten yo no puedo estar no estoy sola, entonces yo me voy a jugar con otras personas. ¿Qué significa para ti ser campeona de España? Subcampeona, campeona de Castilla y León, estás creciendo y cada vez estás teniendo mejores resultados, ¿no? Sí. A ver, pues para mí significa mucho porque he pasado de ser una niña pequeña y así a haber sido más mayor y ya soy como más adulta y y me gusta mucho ser subcampeona de España. Me gusta tener las cosas, los trofeos, las medallas en mi habitación y poder mirarlos siempre que me apetece. Cuando me frustro y no puedo entrenar, me gusta recordar lo que soy y bueno. Compites en kata, ahora estás empezando a tener éxitos en kumite, vas a cambiar de categoría porque lógicamente vas creciendo. ¿Qué esperas del futuro? ¿Cómo te lo planteas? Bueno,
la primera competición claramente va a ser un poco para probar y según cómo vaya esa competición ya podremos enfocarnos en lo que tengamos que mejorar o en cambiar las cosas y cambiar la forma de hacer el kata o de hacer comité. Pero bueno, yo lo espero bien. O sea, que no te asustas por el hecho de que ahora de repente tengas que enfrentarte con gente que es más mayor. No, simplemente voy a intentar voy a dar lo mejor de mí y luego si gano, pues gané y muy bien, pero si pierdo siempre se aprende y puedo aprender para otras cosas. Ahí la tienen, subcampeona de España, campeona de Castilla y León y este año salto a la categoría infantil. Seguro que lo va a seguir haciendo muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta estará con nosotros el presidente del Recoletas Atlético Valladolid, Mario Arranz, con el que vamos a hacer balance de esta primera vuelta y también de cómo va el club en su crecimiento, en su proyecto de seguir creciendo. De todo eso hablamos a la vuelta. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta. Antes de ir con el balonmano, una nota relacionada con la Pucela Sansil, que como sabéis se va a correr el próximo domingo día 28 por la mañana y que bueno, pues tiene ya su cierre de inscripción ahí, porque mañana martes a las 12 de la noche se cierra la inscripción para la presente edición, la segunda de la Pucela Sansil, que ya ha batido su récord porque ha superado los 5.000 inscritos. Así que a un día de que se cierren las inscripciones ya se ha superado esos 5.000 que fueron los inscritos del año pasado. La recogida de dorsales y las camisetas tendrá lugar el próximo viernes 26 y sábado 27 en la planta quinta, en la planta de deportes del Corte Inglés, entre las 11 y las 9:30 de la noche. Porque además no solo hay que estar apoyando, sino también es importante. Tiempo, nos consta que tenías muchas ganas de participar. Por supuesto, el año que viene... Bueno, pues ahí estaremos lógicamente para contároslo. Ahora vamos con el balonmano. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Bueno, el Aula volvió a casa después de jugar en La Rioja entre semana y la verdad es que tenía enfrente al peor rival posible, al Vera, que le ganó y que prácticamente dejó sin opciones al equipo de Salva Puig en la tarde del sábado, coincidiendo con el baloncesto. 19-38 fue el resultado. La verdad es que la gestión de la pasada campaña nos ha llevado a esto, a tutear al equipo donostiarra a que ahora nos gane casi por 20. En fin, tiene trabajo el equipo de Juan Ignacio Hernández para recomponer este Aula, pero lo más inmediato es, bueno, sobre todo levantar el ánimo de las jugadoras. Dicen que están trabajando incluso en contratar un psicólogo para bueno, trabajar esa faceta también y sobre todo mantener la categoría, porque la mejora pasa por mantenerse en División de Honor. Así que eso es lo fundamental, mantener la categoría para el Aula y a partir de ahí crecer. Vamos a ver si entre todos este año empujamos para que el Aula consiga salvar la categoría. Y como os decíamos, iba a estar con nosotros el presidente del Recoletas Atlético Valladolid y ya está aquí con nosotros, 8 minutos sobre las 7 de la tarde. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manolo. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Bueno, y enhorabuena, vaya primera vuelta el equipo, récord histórico de puntos, cuarto puesto en la clasificación, eso le lleva a jugar la Copa de España ya por el mes de febrero, en fin, va todo francamente bien, ¿no? Efectivamente, muchas gracias. Si me permites, además me gustaría trasladar esa enhorabuena pues, bueno, a los protagonistas principales, que obviamente son jugadores, cuerpo técnico, el filial, cuerpo técnico del filial, cuerpo médico, directiva, colaboradores, voluntarios,
por supuesto, nuestros patrocinadores y colaboradores como Recoletas a la cabeza, obviamente, instituciones y sobre todo, pues bueno, la afición y la ciudad, que creo que bueno, es un hito para nosotros histórico y yo creo que es así y bueno, pues enhorabuena para todos porque creo que esto es el trabajo de muchos años y aquí tenemos la recompensa un poco. Sí, porque a este equipo le faltaba dar ese paso de ganar los partidos lejos de Huerta del Rey. En casa competía bien, el año pasado 14 jornadas invicto, 14 meses, aquí perdió en el Barcelona, perdió la de Mar, además con mucha claridad, pero faltaba dar el paso de eso, trasladarlo también afuera y este año parece que sí, por fin el equipo está ganando fuera y además lo está haciendo en canchas, por ejemplo este fin de semana donde no había ganado nunca en Nava de la Asunción. Así es, si recuerdas lo comentábamos al inicio de la temporada, un poco en el arranque, que esa era un poco la clave de la cuestión que había que mejorar respecto del año pasado, que había sido inmejorable el rendimiento en casa, pues este año teníamos que mejorar el rendimiento fuera de casa si queríamos seguir progresando. Y bueno, pues aquí está un poco el resultado y yo creo que en el vestuario se han hecho muy bien las cosas también para que esto sea así. Además de trabajo, obviamente, de entrenamientos, de esfuerzo en el día a día, imagino que esto también es cuestión de ambición, ¿no? Porque con un jugador menos en la plantilla, con la cantidad de bajas que está teniendo el equipo, y a pesar de ello consigue hacer una temporada, una primera vuelta histórica. Por eso te decía que hay que dar la enhorabuena al vestuario en primer lugar y el reconocimiento al trabajo que se ha hecho para dar un poco ese punto de competitividad adicional de cara a ganar esos partidos fuera de casa y creo que esa es un poco la clave, la palabra es ambición, ¿no? El que trasladará al grupo esa ambición y es en lo que llevamos trabajando 3 años desde que la Liga se convirtió en profesional y bueno, creo que la dirección deportiva y el cuerpo técnico lo han conseguido y bueno, pues ahí está un poco el resultado. Creo que la clave también para haberlo conseguido es que no hemos hablado de esto, o sea, la posibilidad existía. Lo sabíamos, pero de los 6 puntos que teníamos por delante habría que sumar 5 o 6. Bueno, se han dado las circunstancias y además bueno, pues, se dio la circunstancia de que Granollers cedió en una pista que este año está siendo muy complicada la Ciudad Real. Entonces, bueno, pues creo que con el vestuario que tenemos, que no deja de ser un vestuario joven y con la ausencia de Alejandro, con otras lesiones de más corto espacio de tiempo que hemos tenido, pues al no haber hablado del tema creo que hemos tenido la posibilidad de que los jugadores no se sintieran presionados, ¿no? Eso está bien. Y además en un año en el que, bueno, creo que lo comentaba David Pisonero en la rueda de prensa de Nava, quiero recordar, otros años normalmente se descuelgan 2 equipos ya en la primera vuelta y digamos que es relativamente sencillo sumar puntos contra ellos. Este año no es así, los 2 ascendidos están en mitad de la tabla y dando un susto tras otro. Los que en teoría otros años se descolgaban, este año no. Hemos tenido ahí abajo a Cangas prácticamente colista todo el año y ahora ya ha salido, ahora se nos ha quedado ahí Nava. Quiero decir que es que encima ha aumentado la competitividad y en ese contexto el equipo ha sido capaz de sumar más puntos. Sí, creo que, bueno, pues quitando obviamente al todopoderoso Barcelona, la competitividad de la Liga, la imagen que está ofreciendo la Liga Sobal es de que cada vez tiene más valor. Sin ir más lejos, nos ha costado mucho trabajo ganar en Nava de la Asunción. Es el primer año que ganamos y Nava ahora mismo está último de la clasificación, ¿no? Eso yo creo que a todas luces pues nos enseña que es una liga muy competitiva, donde es muy difícil ganar fuera de casa, donde cada vez la igualdad es más grande. Y bueno, pues nosotros contentos también de que dentro de esa tabla clasificatoria, pues si rondamos entre el 8º, 10º puesto en cuanto a presupuesto, pues podamos estar en una 4ª posición. Creo que dice mucho del trabajo que se está haciendo por parte de todos. Y con récord de puntos. O sea, claro, al final una cosa lleva a la otra o es consecuencia uno del otro, ¿no? Así es, sí, bueno, hemos tenido segundas vueltas muy buenas, es la primera vez que tenemos una primera vuelta tan buena, ¿no? Y bueno, como decía, quizá hemos perdido puntos en casa, a lo que no estábamos acostumbrados, con Logroño, además un partido raro en el que no estuvimos en el partido en ningún momento. El partido de Ademar, que bueno, nos costó mucho, lo teníamos perdido, luego ganado y al final lo empatamos. Esos 3 puntos se quedaron en el casillero como local, pero luego hemos conseguido sacar puntos fuera de casa y bueno, creo que ese es un poco el cambio de mentalidad del vestuario y sobre todo lo que venimos comentando también estas 2 últimas temporadas, basado en un trabajo atrás, ¿no? La defensa y la portería es crucial en balonmano y yo creo que hemos conseguido dar en la tecla en ese ámbito también. Claro, y todo esto en una temporada en la que ha habido un montón de cambios jugadores,
se fueron los hermanos Martínez, que todos decíamos, madre mía, qué agujeros nos dejan, porque encima los dos estaban rindiendo a un gran nivel, se ha ido otra serie de jugadores importantes y no sé, lo del acoplamiento este que siempre dice David Pisonero, pues no sé, han venido acoplados. Es cierto que David al inicio de temporada tenía, no voy a decir miedo, no, pero tenía un poquito de respeto a los cambios, ¿no? Y él me comentaba varias veces, volver a empezar, ¿no? Otra vez, y sobre todo con el trabajo de ataque que, bueno, pues quizá efectivamente con Miguel y con Álvaro pues estaba todo como más encajado, ¿no? Y luego aparece además la lesión de Alejandro, pero bueno, creo que han conseguido, pues eso, partiendo de la estructura defensiva que teníamos y que ya estaba consolidada, el conseguir un trabajo de transiciones, de segundas oleadas y luego de ataque estático que, bueno, pues que nos ha ido dando esos puntos que necesitábamos. Así que bueno, ahora a afrontar lo que viene, que es una Copa de España pues muy ilusionante, a pesar de que sea casi en las antípodas, ¿no? Allá nos toca ir a Las Palmas. Ah, ya se sabe que es en Las Palmas. Efectivamente, hoy se ha anunciado que es en Las Palmas, casi en pleno carnaval, 7 y 8 de febrero, con lo cual, bueno, pues nada, vamos a ver también las condiciones, hemos solicitado las mismas a la Federación Española porque, claro, si tenemos que desplazar hasta allí, no solo al primer equipo, sino al equipo cadete de la minicopa, pues hay que ver cuáles son las condiciones del desplazamiento, porque obviamente el alojamiento siempre corre a cuenta de la organización, ¿no? Pero tenemos que también ver, porque no es un desplazamiento como a Irún cuando hemos ido a la Copa del Rey este año, similar, sino que hay que irse hasta allá y con el equipo además cadete y en las fechas de las que estamos hablando. Y ha habido un pequeño susto, que ayer al ver la clasificación todo el mundo se asustaba, digo, bueno, que es que la Federación va un poco más despacio para actualizar las clasificaciones que la Asobal, que es prácticamente inmediato, ya cuando ajusten mañana ya veremos, porque claro, la Asobal daba cuarto clasificado al Recoletas Atlético Valladolid, pero en la clasificación de la Federación no, se tenía en cuenta la diferencia de goles, a pesar de que creo que ya estaba fijado en inicio de temporada que este año la clasificación se hacía en caso de empate a puntos, teniendo en cuenta los enfrentamientos directos entre aquellos que empataran, con lo cual a Granollers le ganamos, por tanto no puede estar por delante nuestro. Eso es, se hace lo que refleja, además lo sé bien porque me han hecho esta pregunta a lo largo del día varias veces y ayer pues lo consulté para tener el número del artículo, el artículo 151 del Reglamento de Partidos y Competiciones, en donde dice que si hay un empate a más de 2 equipos, se hace una liguilla entre ellos y bueno, nosotros lo teníamos claro desde el primer momento, desde que perdió Granollers, que nosotros éramos el cuarto clasificado, lo que pasa que bueno, han tardado en ajustarlo y ya hoy ya la Federación Española lo ha ajustado. Nos ha pasado lo mismo con el filial, que participa en la tercera división nacional, estaba sexto, empatado con el quinto y el cuarto, y hoy ya también está cuarto, es el mismo caso. Entonces, bueno, estamos un poco de celebración también con el equipo filial, que creo que está haciendo una grandísima temporada. Y esto es la Copa de España, que antiguamente era la Copa Asobal, fue el primer título del balonmano Valladolid, antes de ganar consecutivamente 2 Copas del Rey. Ahí lo dejo. Bueno, eran tiempos más ambiciosos, yo creo, ¿no? Y con más posibilidades a nivel presupuestario. La también de rivales, porque estaba el Ciudad Real, estaba el Portland, no solo estaba el Barcelona. Sí, es cierto, es cierto. Pasa que bueno, el nivel que tenía a nivel de presupuesto Valladolid estaba más cerca de lo que eran esos equipos. Ahora mismo el Barcelona está más lejos todavía que lo estaban esos primeros espadas, como tú bien dices, y nosotros estamos por detrás incluso de lo que estaba aquel balonmano Valladolid. Pero bueno, lo afrontamos con total ilusión. No somos cabeza de serie, con lo cual nos puede tocar o bien Logroño o bien Barcelona, pues bueno, ojalá sea Logroño, ¿no? Para al menos pues tener alguna opción más. Y bueno, y si es Barcelona, pues iremos a por ello con todas y bueno, pues a sabiendas de que es el primer partido de esa segunda vuelta después del parón, el Barcelona también tiene mucho internacional. Bueno, quién sabe, vamos con ilusión, sin ninguna presión y a disfrutar. Hablábamos antes de ambición, pero claro, esto también es una cuestión de estabilidad, ¿no? En el club. Habéis renovado hace nada a David Pisonero para 2 temporadas, digamos que el capitán del barco un poco, pues eso al final da estabilidad en mirar hacia más lejos, ¿no? Tener unas miras más hacia futuro que hacia el día a día. Sí, aquí, bueno, desde antes de la pandemia, pero bueno, ya un poco ratificado por la pandemia, sabíamos que teníamos que tener un criterio de normalidad, de estabilidad, de confianza en la gente de casa, sin gastar más de lo que se tiene y bueno, pues tratando de apostar por lo que sabemos que funciona. Entonces, bueno, pues no hemos querido nunca hacer
grandes dispendios ni hacer experimentos. Y bueno, creo que el trabajo de David y de Óscar, de Iñaki, de Diego en la dirección deportiva, la preparación física, el cuerpo médico, que es muy estable y está siendo extraordinario. Entonces, bueno, pues por qué no confiar en ellos, obviamente, y bueno, pues seguir trabajando, porque bueno, creo que además con ese filial que va dando pasos importantes con los chavales que desde abajo están empujando, Valladolid no solo ya se confirma como una opción de cantera, sino también que se ratifica como una opción a la que otros jugadores jóvenes y no tan jóvenes ya quieren venir para seguir progresando. Es cierto que ahora se nota, cuando ya descuelgas el teléfono, pues claro, la gente escucha de otra manera, ¿no? Y creo que esta posición en la tabla pues también nos va a ayudar a ir configurando un poco la plantilla de la temporada que viene, que ya estamos en ello, indudablemente. Esto nunca se sabe, pero el otro día después del partido de Ademar le decía a Pisonero, digo, qué pena que ahora llegue el parón, porque con lo bien que estáis ahora, dice, quita, que estamos ahogados, necesitamos oxígeno como el comer. Sí, es cierto que, bueno, que no ha habido muchas lesiones, aparte de la de David, esto de la de Alejandro, perdón, y de la de Alex. Que son de larga duración, pues bueno, hemos tenido ahí pequeñas cositas, pero sí es cierto que al equipo se le ha exigido físicamente, sobre todo eso, el trabajo defensivo atrás se exige mucho a nivel físico y bueno, pues con estos últimos partidos, una semana en la que hemos tenido doble partido, etcétera, pues bueno, han llegado ya muy justitos y es bueno que paren. Ahora bien, es cierto que realmente es una temporada, pero son dos dentro de una temporada, ¿no? Porque bueno, todos hemos visto casos de equipos que estaban muy abajo al final de la primera vuelta y acaban más arriba y viceversa. Entonces, bueno, esperemos que no nos pase eso y que podamos mantener esa estela de los de arriba, al menos pues bueno, para seguir ilusionando y compitiendo al máximo nivel. Muy bien, pues nada, seguiremos contándolo aquí pendientes de lo que hacen siempre nuestros equipos y especialmente el Recoletas Atlético Valladolid, que como saben cada fin de semana se asoma aquí a la 8 con sus partidos en directo, bien en Huerta del Rey y bien fuera de casa, y ahí seguiremos, así que ojalá podamos seguir disfrutando como lo hemos hecho este año, especialmente por ejemplo el día de la Ademar con ese final que fue francamente espectacular, así que bueno, pues seguro que será así. Gracias, Mario. A vosotros, un placer. Hasta aquí llegamos, vamos a cerrar la jornada en el día de hoy y en 2025 volvemos ya para enero, después de las fiestas. Vamos a cerrar el balonmano primero. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Como les decía, volveremos ya después de Reyes, pero el deporte va a seguir cada día en esta doble cita con los informativos a mediodía y por la noche. Y por supuesto el próximo lunes, el día 29, veremos un especial Corriendo por el Mundo, un resumen del año de todas las carreras en las que hemos estado en estos 365 días cada mes, que han sido muchas. 90 minutos de imágenes espectaculares. La cita es el próximo lunes a la misma hora, aquí en la 8 Valladolid. Así que, por si no nos vemos o si no coincidimos, feliz Navidad, feliz año. Nos vemos ya en 2026. Adiós.